Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué horas van a poder revisar esta polimedia, pero está preparada para desarrollar el tema primero que nosotros vamos viendo en la clase Lenguaje de Programación 1, cuando nos consultamos y hacemos el cuestionamiento esencial de programar y empecemos a desarrollar a qué nos vamos a enfrentar cuando nosotros vayamos transitando en el desarrollo de los contenidos de esta clase. Entonces, ¿qué es un programa? ¿Qué es programar? ¿Y qué se espera que nosotros desarrollemos cuando nos pidan entonces programar? Veamos entonces qué vamos a desarrollar para esta primera polimedia. Los objetivos serían, bueno, hay diferentes niveles de abstracción, pues veamos qué se refiere a niveles de abstracción, qué significa cuando decimos que hay diferentes niveles de abstracción en el contexto del lenguaje de programación. Determinar los elementos, los componentes y las finalidades de los lenguajes de programación. Entonces, analicemos un lenguaje de programación. Y para ello, les solicitaría que ustedes también fueran poniéndose en el contexto no solamente de programar, no solamente de verse que están aprendiendo un lenguaje para programar. Amplíen su percepción y pónganse en el contexto de que ustedes están aprendiendo un idioma. Bueno, aprender un lenguaje de programación no debería ser diferente de aprender a hablar, por ejemplo, mandarín o japonés o inglés, si quieren, para que lo vayamos viendo en un contexto tal vez más cercano. ¿Qué tendríamos que aprender para poder nosotros conversar fluidamente y que se nos pueda entender si nosotros tuviéramos un interlocutor que habla otro idioma y no nuestro español? Entonces, tal vez si nos ponemos a pensar en el español, ya sea muy trillado, porque ya todos sabemos hablar español, pero si nos ponemos como reto aprender otro idioma para podernos comunicar con otra persona, entonces empecemos a ver qué deberíamos de aprender para poder entonces usar ese lenguaje y poder expresar nuestras ideas a través de ese lenguaje. Un lenguaje de programación, veremos que no es diferente de este reto, de esta tarea. Y luego sensibilizarnos sobre la importancia de la programación hoy en día. Estamos en un contexto pues diferente, pero a pesar de eso venimos arrastrando una realidad en la cual la tecnología es omnipresente y de hecho tendrán dentro de las actividades y recursos que van a desarrollar para este primer tema y el tema previo, cuestionarse si cualquiera programa. Y no solamente quedémonos con si cualquiera programa o que debería tener alguna habilidad, sino qué significa en este momento contar con la habilidad de poder programar, de poder desarrollar programas, que todavía no nos hemos puesto de acuerdo de qué significa eso. Bueno, hay un video que ustedes lo van a ver como una actividad de video quiz, en la cual les presenta precisamente esa pregunta, ¿no? Cualquiera programa y que ustedes puedan verlo y cuestionar respecto a esto. Bueno, veamos qué vamos a ver acá y vamos introduciendo una vez el tema, ¿no? Lenguaje de programación. Hablamos de lenguaje de programación y tenemos que anclarlo en que estamos hablando específicamente de un marco de la ciencia, de un espacio de la ciencia aplicada. La computación hasta hace muy poco, recientemente, recibió, digamos que la aprobación o la aceptación en el círculo científico de que fuese una ciencia, ¿de acuerdo? Antes de eso, pues era como una curiosidad, como algo que se relacionaba con máquinas y que era en función de esas máquinas, ¿no? Que podían ayudarnos a nosotros a realizar cálculos, pero no como una disciplina científica, ¿ok? Y nosotros ya hemos transitado por unas clases previas que nos han ayudado a conocer esas computadoras como una suerte de partes, como una suerte de elementos que están integrados como un sistema, ¿verdad? Ya sabemos que la computadora como una herramienta es la unión, ¿verdad? Lo podríamos definir sencillamente como así como el hardware más el software, si lo quisiéramos ser tan simplistas, de que se reduzca nada más a eso. Y entonces, si hablamos de lenguaje de programación, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Bueno, nos estamos refiriendo ya no al hardware, y es importante que recuerden que puede haber hardware sin software, pero no puede haber software sin hardware. ¿Y qué es lenguaje de programación? Lenguaje de programación va a ser aquella herramienta con la cual nosotros hacemos que el hardware se comporte de una manera predeterminada, que nosotros obligamos que ese hardware
nosotros definimos cuál va a ser el comportamiento y condicionamos ese comportamiento para que haga lo que nosotros le estamos ordenando hacer. Por ende, los lenguajes de programación vendría siendo como el vehículo con el cual yo puedo instruir a una computadora para que haga o no haga algunas acciones. El lenguaje de programación entonces está dentro de lo que nosotros hemos definido antes previamente como un elemento de software. Bueno, entonces dentro del software recuerden también las diferentes, digamos que clasificaciones o las diferentes software que ustedes han podido estudiar hasta este momento. Teníamos que software lo definíamos como algo intangible, ¿verdad? Como aquel conjunto de instrucciones, pero decíamos que había entonces diferentes tipos de software, que no todo podíamos decir que era exactamente lo mismo, que había una suerte de distinción, ¿no? Y hablamos del sistema operativo, que era un tipo de software. Hablamos también de aplicaciones, ¿verdad? Que son las que a través del ecosistema, del entorno que crea el sistema operativo, esas aplicaciones nos permiten a nosotros ejecutar tareas. Bueno, ¿y cómo surgen esas aplicaciones? A través de los lenguajes de programación, que viene siendo la forma en como nosotros implementamos esas aplicaciones. Entonces estamos hablando de ese componente que está en medio entre el sistema operativo, que es donde están las aplicaciones, y las aplicaciones, que es como el producto final. Bueno, el lenguaje de programación es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos desarrollar elementos como esos para anclarlos dentro de un sistema operativo, para que pueda funcionar. Y entonces también ampliemos sobre el término programar, programación y programa. Entonces vean acá, la programación no es exclusiva un término del ámbito informático. No podríamos decir que se reduce simplemente a que estamos hablando de software y de instrucciones y de comandos. No, no se reduce a eso. De hecho, programación, como en general un adjetivo, era un adverbio de programar, de la acción programar, y de programa, que sería el sustantivo, estamos hablando de algo que tiene como una lógica, una secuencia, una estructura que nosotros definimos como una suerte de pasos que se interrelacionan entre sí, ¿verdad? Entonces, pensemos en un programa de televisión que tiene una entrada, ¿verdad? Hablemos de un programa de radio, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Partes y tiene definido cada segmento. Hablemos de un programa de teatro, un programa de un musical que tiene entonces cada ¿verdad? Parte número 1. Recuerden cuando han ido al teatro y ven que cada acto tiene una definición de tiempo, que dura y todo eso. Bueno, a eso nos estamos refiriendo con programa. Un programa no sale, aunque estemos hablando de software o de lenguaje de programación, no sale fuera del contexto de lo que debe significar un programa en términos generales. ¿Ok? Entonces un programa es un proceso de planificación, ¿verdad? Que se utiliza para idear y ordenar acciones, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros hablamos como un proyecto. ¿Qué más? Bueno, es la preparación de máquinas para que cumpla con una cierta tarea. Y esto es bien amplio, bien general, no se reduce únicamente al programa como el lenguaje de programación, lo que estamos hablando, sino que es mucho más amplio, que se refiere precisamente a programa, a programación o en general, en términos más amplios, ¿no? Y en la actualidad, cuando nosotros hablamos de programación, casi que a flor de piel se nos viene de inmediato como aquella asociación o creación que está vinculada al desarrollo de aplicaciones ofimáticas, de juegos o de entretenimiento que utilizamos a través de una computadora, ¿no? ¿Qué más veremos dentro de este desarrollo? Conformación del lenguaje de programación. Bueno, veamos que tiene un lenguaje de programación. ¿Tiene partes? Sí, estamos hablando de que antes hemos dicho que un programa tiene partes y que tienen cierta lógica. Entonces veremos cómo el lenguaje de programación también nosotros logramos construir eso que logre desarrollar una resolución de un problema, ¿no? Entonces, para crear un programa, ¿verdad? La computadora va a poder interpretar o ejecutar, que son dos formas diferentes en las cuales nosotros vamos a poder implementar ese programa a través de una computadora, ¿verdad? Y que estas han sido desarrollados utilizando un lenguaje de programación. ¿Ok? En un lenguaje de programación también hay un concepto muy importante que ustedes ya tienen bien afianzado, y espero que sí, ¿verdad? Un programa está muy relacionado con la producción de
algoritmos. Un algoritmo es precisamente lo que nosotros implementamos a través del lenguaje de programación. Y según este autor, Niklas Wirth, un programa está formado por algoritmos y por una estructura de datos. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, también veremos que a pesar de todo esto, estamos hablando de lenguaje de programación, estamos hablando de un contexto de computadoras, entonces veremos que, a fin de cuentas, por muy complejo que ustedes lo puedan ver y que puedan percibirlo como cuesta arriba, que hay que aprender todo esto, para la computadora, todo lo que nosotros vamos a aplicar se reduce a ceros y unos. Y esto ha sido desde siempre. No va a ser que ahora vamos a verlo de una manera diferente. A pesar de que ya estamos a las puertas, a la víspera de la computación cuántica, pues todavía estamos con ceros y unos y como que un término intermedio entre 0 y 1. De hecho, serán puras cadenas de ceros y unos, con lo que eso implica, ¿verdad? Que también deberemos de tener en consideración que se reduce a que nosotros podamos instruir a través de ceros y unos a esas instrucciones que le vamos a dar a través de el lenguaje de programación a la computadora. Por ende, habrá unas lógicas, funciones, un contexto que se aplique específicamente para este sistema que solo tiene ceros y unos. Luego hablaremos de alto nivel, pues solo tiene sentido si hablamos de bajo nivel también. Entonces veremos qué es alto nivel, medio nivel y bajo nivel, ¿no? ¿Qué elementos tiene este lenguaje? ¿Verdad? Como cualquier lenguaje, veremos que tiene los mismos elementos de cualquier otro lenguaje como hemos hablado anteriormente. Entonces aprender este idioma ofimático, informático, ¿verdad? No es diferente de aprender un idioma lingüístico que se percibe realmente qué deberíamos de tener en claro cuando nosotros estamos usando un lenguaje de programación y cómo lo vamos a implementar, de qué forma le vamos a implementar. Déjenme poner acá también el puntero por cualquier suerte que tengamos. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Un lenguaje de programación es un lenguaje formal, ¿ok? No es un lenguaje coloquial, no es un lenguaje digamos, antología o por opuesto, si hablamos de qué es formal, en oposición a informal, que informal sería un lenguaje que podría ser el que utilizamos para entendernos con nuestro mejor amigo, que posiblemente nos entendemos por unas señas que solo él y yo, o esa persona y nosotros lo entendemos, ¿no? Un lenguaje formal es un lenguaje que tiene otros elementos como cuáles. Estamos hablando de que tenemos que llenar acá otros conceptos que posiblemente no tienen sentido si no lo ponemos de nuevo en el contexto de un lenguaje lingüístico. Entonces hablaremos de sintaxis, hablaremos de símbolos, hablaremos de representación, hablaremos de semántica, de significancia, ¿de acuerdo? Entonces hablaremos de cómo a través de estos símbolos, siguiendo ciertas reglas, le damos una significancia que da claridad a cualquiera que conoce estas reglas y que por ende nos puede servir para que nosotros transmitamos ideas. Entonces eso sería un lenguaje de programación. Es un lenguaje formal que a través de una serie de instrucciones nosotros nos entendemos con un churut, un aparato que solo entiende ceros y unos. Bueno, y aquí, ¿quién puede hablar y ceros y unos? Imagina que nosotros empezáramos 01, 01, 01, 01, 01, 01. ¿Ya me entendieron? Bueno, la computadora solo entiende ceros y unos. ¿Cómo hacemos que la computadora me entienda? Ahí es donde empezaremos a ver cómo los lenguajes de programación se han ido abstrayendo. ¿Qué significado tiene precisamente el término abstracción? Luego, vamos a aprender también un lenguaje de programación para que nosotros podamos operar algoritmos, confeccionar y desarrollar algoritmos. ¿Y solo a través de un lenguaje de programación podemos implementar algoritmos? No. Los algoritmos han existido mucho antes de que existan los lenguajes de programación. De hecho, los algoritmos son, en términos generales, el uso de nuestro sentido común, que nos ayuda a que nosotros podamos resolver situaciones cotidianas, ¿verdad? Y que entonces, por ejemplo, tenemos una serie de pasos con los cuales nosotros estructuramos cosas muy chiquititas, como por ejemplo prepararse un café o hacerse una baleada. Entonces tenemos una serie de pasos. Bueno, eso que nosotros hacemos de forma ordenada para alcanzar un mismo
resultado, eso es un algoritmo. Entonces el algoritmo no necesariamente tenemos que limitarlo a que solo se da en el desarrollo de un lenguaje de programación. De hecho, ustedes ya han confeccionado algoritmos y todavía no habían aprendido un lenguaje de programación formalmente, hasta en este momento, que lo estamos viendo recién ahora. Y ustedes lo han aprendido a través de símbolos, a través de el uso de un lenguaje cotidiano como el español. Y por eso estuvieron viendo pseudocódigo y por eso estuvieron viendo diagramas de flujo, ¿verdad? Porque entonces eso es también la expresión de un algoritmo. Ahora nosotros lo vamos a expresar de esta forma, miren, utilizando esto que está acá. Y en este momento, ustedes esto, pues no nos dice nada. ¿Por qué? Porque yo lo veo y en primer lugar, pues lastimosamente no está en español. Entonces ya es una primera barrera. Y en segundo lugar, pues no sé por qué, qué es lo que hay. Bueno, la idea es que nosotros aprendamos los símbolos que se utilizan ahí, como los que hemos aprendido en español, que es un punto, que es una coma, que son dos puntos, que es un paréntesis, y utilicemos correctamente esos símbolos para poder expresar correctamente lo que nosotros queremos transmitir. Y luego hay una serie de letras o símbolos que se utilizan con una cierta estructura, ¿no? Entonces no es que es un arreglo desordenado, de hecho, viéndolo nada más, yo puedo interpretar ciertas cosas como function, que podría ser función, ¿verdad? Ya traducido al español. Bueno, entonces esas palabras van a ser también unas palabras claves, unas palabras que se utilizan para que nosotros podamos, así como a los chuchos le decimos, deme la manito, y hacemos ¿verdad? Un movimiento y damos una instrucción y condicionamos a que pues nuestro perrito sepa que entonces él tiene que levantar la patita, pues él no entiende, ¿verdad? Él a lo mejor interpreta como la computadora solo ceros y unos, pero cuando escucha esos sonidos que salen de nuestra voz, entonces él ya actúa de esa manera condicionada. Pues lo mismo estamos haciendo nosotros, a través de algunos símbolos que vamos a utilizar, es la representación para la computadora de los ceros y unos con los cuales ella sabe qué tiene que hacer exactamente. Esos símbolos serán, por ejemplo, ¿verdad? Los que nos van a ayudar a hacer operaciones o relaciones, ¿verdad? Con las cuales nosotros desarrollamos aritmética, suma, resta, multiplicación, o relaciones mayor, menor, ¿verdad? Elementos como eso. Otra parte de lo que conforma un lenguaje son las reglas sintácticas. Es decir, qué debe de cumplirse cuando yo genero una instrucción. Cuándo debo poner un punto, cuándo debo poner dos puntos, cuándo debo poner un paréntesis, es decir, de qué forma yo voy construyendo oraciones que establezcan con claridad qué es lo que yo le estoy pidiendo a la computadora que haga. Entonces son las reglas sintácticas, es decir, cómo combino esas palabras, de qué forma yo establezco el flujo y la relación de esos flujos para que yo genere. De hecho, lo veremos más adelante, esto de las reglas es como poner una estructura, una ordenación, una lógica para que tanto yo que voy a emitir la idea como la computadora que va a tratar de interpretar mi idea o compilarla, entonces sepa exactamente qué es lo que le estamos diciendo. Y por último, unas reglas semánticas, es decir, una significancia. Vamos a utilizar unos símbolos, unas palabras, unas reglas con las cuales nosotros vamos a construir una idea, que la puede interpretar la computadora, pero también la puedo interpretar yo, que les voy a revisar sus codificaciones, o cualquier otra persona. Y entonces eso es semántica, es decir, la idea que transmite o la significancia que transmite lo que nosotros estamos plasmando ahí. Ok. Bueno, cuando desarrollamos en la historia la primera computadora, que hay unas películas muy buenas que les puedo recomendar, como Código Enigma, ¿de acuerdo? Que tienen mucha significancia en relación a lo que hoy en día significan las computadoras, pues no surge a partir de ahí. Hay unos precedentes todavía mucho más antes. Y me es grato decir que, por ejemplo, el primer programa computacional, porque el primer programa, si lo reducimos al primer algoritmo, tiene miles de años de existir, no solo cientos, sino miles de años. Nos remontamos a la época de la Grecia antigua, donde Arquímedes desarrolló un primer algoritmo que todavía lo seguimos utilizando hoy en día, tiene muchísima vigencia, ¿verdad? Que es el algoritmo con el cual nosotros valoramos la primalidad, ¿de acuerdo? Y somos primos, ¿de acuerdo? Entonces la primera programadora computacional, es decir, utilizando un instrumento, una máquina con la cual nosotros podíamos
darle órdenes para que ella la siguiera fue una niña, la baronesa Ada Byron, ¿verdad? Ada King, Augusta Ada King. De hecho, se desarrolló un lenguaje de programación que se llama Ada, ¿verdad? En honor a ella, precisamente, ¿verdad? Que data entonces de hace 200 años más o menos, poco por ahí, que fue conocido el primer algoritmo o el primer programa, es decir, el primer algoritmo que se programó para ser ejecutado por una máquina, ¿de acuerdo? Que era la máquina analítica de Charles Babbage, que es una de las precursoras que se suele datar en la historia de la computación, ¿no? Ella lo hizo. Y como ustedes verán, era una programación donde se le dan unas instrucciones bastante específicas, de hecho, muy binarizadas, porque es muy parecido a lo que más adelante se conocieron como tarjetas perforadas. Eso fue lo que se conoció históricamente como el primer programa. Y entonces a esto vamos. Ya conocemos lo que es una computadora, que tiene hardware, que tiene software, y el software es un sistema operativo que coordina todo el hardware. Y dentro de este sistema operativo, más adelante nosotros logramos desarrollar herramientas con las cuales podríamos instruir a que la computadora ejecute tareas concretas, específicas, al servicio del chasquido que haga un usuario, por ejemplo. Y bueno, ¿y cómo desarrolla esa aplicación? Y entonces desarrollaron un entorno en el cual nosotros podemos desarrollar esas instrucciones para decirle a la computadora qué tiene que hacer, en qué secuencia, cuándo, en qué momento, qué primero, qué después. Bueno, cuando en un primer momento esas instrucciones deberían de ser directamente desarrolladas por la computadora, y la computadora nuevamente solo puede entender de ceros y unos, de un lenguaje binario. Y pues nosotros podemos generar, ¿verdad?, una programación binarizada, pero eso era bastante fácil que nos cometiéramos errores muy pequeños y que eso nos llevara a que no pudiéramos entonces tener la facilidad de poder producir en grandes volúmenes y corregirlos de manera más sencilla, porque entre un 0 y un 1, ¿qué diferencia hay? ¿No? Pues muy poca, ¿no? Y este 0 iba antes o iba después, ¿no? Es bien difícil poder saber cuál es el 0 que está mal o cuál es el 1 que está mal. Para ello entonces fuimos desarrollando abstracciones, es decir, a esos bloques de ceros y unos le fuimos traduciendo, ¿verdad? Lo fuimos relacionando con pequeños comandos. A ese primer nivel le llamamos ensamblador. Y entonces un lenguaje ensamblador es casi un lenguaje máquina, en el cual nosotros específicamente le indicamos, miren acá, en un lenguaje ensamblador, de hecho es un lenguaje bien críptico, donde tiene muy pocas instrucciones, y a través de esas pocas instrucciones y que nosotros vayamos llamando unos registros o espacios de memoria directamente para indicarle a la computadora qué quiero que haga, en qué momento y con qué valores quiero que opere. Pues eso resultó que fue mucho mejor de ceros y unos, pero aún así era de cierta manera pues muy difícil todavía que fuera para cualquiera. Y por ende que después más adelante nos se permitiera que la computación y en sí la programación fuera tomada en cuenta como una ciencia. Y por ende a esto se le llamaban científicos de la computación, porque desarrollar esto pues ciertamente ocupaba disciplina y mucha concentración, y entonces no cualquiera podía hacerlo. Y entonces fuimos pensando en que si habíamos logrado traducir de ceros y unos a pequeños comandos, ahora estos comandos también podríamos decirle que podemos asociarle unas palabras tal vez un poco menos crípticas y más propias del lenguaje común, ¿verdad? Y entonces eso significa que lo fuimos abstrayendo, fuimos haciéndolo más idea, más, ¿verdad?, menos real, que es 0 y 1, a más conceptual, que es una instrucción. Como el chucho, le decimos sube la patita, pero él no sabe qué es eso. Simplemente le hemos ayudado a codificar que esos sonidos condicionamos a que ejecute esto. Bueno, eso significa abstracción, que fuimos haciendo que fuera menos real y más ideal, más abstraído, más conceptual. Y entonces fuimos subiendo de nivel, a eso le llamamos abstracciones de más alto nivel, de forma que los lenguajes fueran pareciéndose menos a un lenguaje máquina
y más a un lenguaje humano coloquial. Y entonces a eso lo que llamamos lenguajes de alto nivel. Alto nivel tiene que ver con eso, que nosotros nos hemos separado del nivel de hardware, del nivel de machine language, que son los ceros y unos, del nivel de assembly, que es el lenguaje con el cual rápidamente podemos instruir a ese procesador que haga, que deshaga y que sepa qué hacer. Entonces hemos ido abstrayendo. Y esas abstracciones poco a poco hemos ido desarrollando diferentes lenguajes con los cuales unos pueden desarrollar de acuerdo a ciertos paradigmas unas instrucciones que producen más rápidamente esos flujos de programación. ¿De acuerdo? Y a eso le llamamos lenguaje de programación de alto nivel. ¿Ok? Y vean, entonces, de alto nivel, que ya está esto, que miren, ya hay palabras un poco más package, ¿verdad? Un import, ¿verdad? Que es un poco más, ya lo interpretamos a esto que está acá. Que sin duda, por acá dirá, no sé, por este será package, este será... ¿Cómo sé yo que ahí dice package? Si yo lo viera, sin ver este que está a la izquierda, solo viera este que está acá, pues sería imposible que que ustedes y yo lo pudiéramos leer. Bueno, esto es lo que hace la máquina y esto es lo que hace el lenguaje de alto nivel. ¿De acuerdo? Las abstracciones de alto nivel. Muy bien. A eso nos referimos con alto nivel. Y sobre alto nivel hablamos de que expresa algoritmos de una manera más adecuada a la capacidad de los seres humanos. ¿Ok? Porque es un lenguaje más de lo que nosotros estamos acostumbrados a expresar nuestras ideas. ¿Verdad? Por ende, en alto nivel nos hemos separado del lenguaje máquina. Ahí nosotros vamos a ver que hablamos de términos conceptuales como variables, en vez de registros de memoria, hablamos de variables, hablamos de colecciones de variables, y a eso le llamamos matrices, y no como colecciones de registros o bloques de registros. Hablamos de objetos como bloques de programas, ¿verdad? Como un bloque de secuencias ya que lo vamos a tomar como que si fuese un objeto ya cerrado, que no es necesario volverlo a pensar y que entonces sencillamente nosotros lo podemos reusar, lo podemos heredar, podemos hacer variadas formas con él y entonces nos permiten una producción mucho más rápida de otros programas más complejos, ¿verdad? A eso nos referimos con alto nivel. Alto nivel también escribimos un código que es válido no solamente para esta máquina concreta que tiene este hardware, sino que escribimos código sin importarnos qué hardware o qué características de hardware es las que específicamente tiene. Si es de 32 bits el procesador, si es de 64, si tiene una memoria con un espacio de 64 GB, etc. No importa cómo sea el hardware. Vean que hemos logrado incluso independizarnos del hardware, a pesar de que dijimos al inicio que no hay software sin hardware, pero hemos logrado abstraerlo para que nosotros lo pensemos en términos independientes al hardware en el cual nosotros lo estamos implementando. Y permite entonces utilizar diferentes paradigmas de programación, es decir, elementos con los cuales nosotros inspiran cómo voy a producir, qué herramientas voy a utilizar para poder producir fluidamente un algoritmo. ¿Okay? Que son formas de clasificaciones de los lenguajes de programación, en función de qué características tiene ese concreto lenguaje de programación. Implica un modelo de ejecución, que es decir, que ese modelo de ejecución es la forma en como nosotros le decimos a la computadora que ejecute este programa. Bien, vamos a ver un video sobre los diferentes o los populares lenguajes de programación. Presten atención. Estamos haciendo exactamente lo mismo. En todos estamos tratando de hacer que la computadora escriba el mensaje hola mundo. Pero fíjense, en algunos nos toma varias líneas, en otros nos toma pocas líneas. ¿Qué significará eso? ¿Qué idea les da eso? Pronto van a hacer también una actividad respecto a esto. Presten atención.
Excelente. Muy bien, entonces vieron ahí el video, ¿verdad? Que nos dejó bastantes lenguajes, ¿no? Todos esos son lenguajes de programación. Para que vean que no tenemos uno, tenemos de hecho una enorme colección, variedad, y esos no son todos. Ahí faltan muchos más. Habrán algunas preguntas que van a surgir respecto a en este punto. Ustedes las van a resolver. Listo, entonces, ¿qué elementos tenemos en los lenguajes? En general, no solamente en el lenguaje que nosotros vayamos a aprender, sino en los lenguajes de programación. Es muy común que en los lenguajes abstraídos nosotros hablemos en términos de variables. Una variable es, de hecho, un espacio de memoria. Es como una caja abierta, una caja vacía, en la cual nosotros vamos a llenarlo con cualquier valor. Y nosotros tenemos que determinar esa caja de qué tamaño va a tener, qué tipo de caja es la que vamos a utilizar. Va a ser una caja en la cual vamos a meter un valor numérico, va a ser una caja en la cual vamos a meter un valor alfanumérico, va a ser una caja que vamos a meter un valor grandísimo o un valor pequeño, pues nosotros deberemos determinar. ¿Por qué? Porque eso es parte de los recursos que tiene la computadora y no son recursos ilimitados. Entonces tenemos que definir. Una variable es eso, un espacio de memoria con el cual nosotros vamos a almacenar algo ahí y que luego ese algo nosotros lo vamos a utilizar para poderlo operar utilizando algunos de los símbolos de operaciones aritméticas que ustedes ya conocen y que eso nos sirva para producir un resultado. ¿Okay? También tenemos condicionales. ¿Qué son condicionales? Y acá, entonces, el típico, ¿verdad? Que me gustó esta. Me quieres, no me quieres. Condicionales es relaciones en las cuales pueden admitir una calificación de verdadero o falso, de sí o no, ¿verdad? Estos son términos condicionales. Una condición es una pregunta, un cuestionamiento, una pregunta cerrada que cuestiona sobre la afirmación o la negación de una determinada oración o statement, ¿verdad? Entonces, es precisamente esto, ¿no? ¿Me quieres, no me quieres? Sí o no. Eso le llamamos nosotros condicionales. Bueno, dentro de los lenguajes de programación, una de sus componentes, aparte de las variables o espacios, es que nosotros vamos a poder entonces establecer, construir oraciones que podemos entonces calificar como verdaderas o como falsas. Eso nos va a permitir también determinar el flujo de acciones que podemos entonces concatenar, que podemos irnos por un sentido o por otro sentido. También que tendremos entonces otra estructura que le llamaremos bucles, ¿verdad? Que es precisamente una suerte de iteración, y hablemos lo más práctico, ¿no? Como este niño, ¿no? Como una repetición, como un constante. Ahí está el papá que ya se está tapando los oídos porque ¿por qué? ¿Verdad? Hay un momento en el cual nosotros pequeños, y si tenemos suerte de tener algún hermanito pequeño, algún sobrino, llega un momento en el cual surge el porqué, ¿no? Y el porqué nunca termina. ¿Y cuándo va a terminar? Bueno, es que parece que en ese momento estamos tratando nosotros como que estuviéramos en un ciclo. Un bucle es precisamente esto, es otra estructura que nosotros vamos a construir que nos va a permitir que una acción o un grupo de acciones nosotros estemos continuamente, cíclicamente repitiéndolas, ¿no? ¿Okay? Tendremos también funciones, ¿de acuerdo? Como elementos que componen este lenguaje de programación tendremos funciones. ¿Qué serán funciones? Serán como estas cajas enlatadas, estos productos enlatados. Las funciones precisamente serán ya instrucciones que ya fueron desarrolladas y que nosotros las enlatamos y las cerramos y que nos permiten ya no volver a inventar la rueda, sino sencillamente saber que si yo quiero espaguetis, entonces también necesito la pasta de tomate, entonces necesito también los maicillos, y entonces con esas tres yo puedo construir una pasta carbonara, y entonces ya no tengo que pensar en cómo hago los espaguetis, que la harina y que tengo que volver todo desde cero. O sea, ya las funciones nos permiten precisamente construir piezas dentro del lenguaje de programación que nosotros vamos a poder reutilizar y usar de manera mucho más rápida en la producción de una codificación, un resultado que es mucho más complejo y que ya esas partes ya no necesito yo volverlas a reescribir desde cero. También tiene una sintaxis,
que lo que hablábamos antes, ¿qué es la sintaxis? Cada cosa en su lugar. De hecho, cuando busqué esta imagen, precisamente pensaba en eso. Que la sintaxis para nosotros es cómo nosotros vamos a darle un orden para que la computadora sepa qué es lo que tiene que hacer. Si nosotros no lo hacemos de forma ordenada, entonces no esperen que haya un resultado concreto o el que ustedes pretendían. Sin duda les va a dar un resultado cualquiera, si es que también no les da ningún resultado, o peor, que esas instrucciones provoquen el desperfecto de la computadora. ¿Okay? Entonces, la sintaxis es precisamente ese orden que nos va a permitir a que cada cosa nosotros la tenemos que ir colocando acorde a las reglas que ya fueron definidas para que nosotros establezcamos una estructura, una lógica, una secuencia que pueda ser entonces interpretada. A eso le referimos con sintaxis. Y vean cómo la sintaxis permite que ahí quepa todo, ¿verdad? Aquí en esta que está acá, cabe exactamente, aquí ya no cabe, no puede ni cerrarse la refrigeradora. En cambio acá ya todo tiene su lugar. Mi mujer me pasa pidiendo que tenga orden. Y eso es muy importante. Hasta mis papás lo notan. Entonces, semántica. Ahí faltó la N. Semántica tiene que ver con esto precisamente. Vean que nosotros hemos codificado, hemos establecido esta palabra. Pero dependiendo del interlocutor, lo interpreta de una u otra manera. El lenguaje me permitirá que ambos tengamos la misma idea. ¿Por qué? Porque estamos usando el lenguaje que permite que cada codificación tenga un único significado y que entonces no se preste a la ambigüedad. Eso es muy importante a la hora de producir algoritmos. Que nosotros evitemos la ambigüedad. Entonces, esos serían los elementos que tiene un lenguaje de programación. Variables, condicionales, bucles, funciones, sintaxis y semántica. ¿Okay? Luego, ¿qué perseguimos cuando nosotros estamos utilizando un lenguaje de programación? Primero, lo que ya decíamos es construir un algoritmo. Un algoritmo, tenemos que recordar lo que debe significar para nosotros un algoritmo. Un algoritmo es una estructura secuenciada, ordenada, finita y no ambigua, con la cual nosotros ya sabiendo qué es lo que queremos obtener, establecemos los pasos y la lógica de esos pasos para garantizar que el resultado siempre es el mismo, va a ser siempre consistente. Entonces, el lenguaje de programación permite que nosotros confeccionemos un algoritmo. Ese lenguaje de programación nos ayudará a que nosotros codifiquemos ese algoritmo para instruir a la computadora que haga algo. ¿Qué es lo que nosotros perseguimos cuando nosotros confeccionamos un algoritmo a través de un lenguaje de programación? Estos tres elementos, que sea correcto. Correcto significa que resuelve el problema que nosotros nos propusimos resolver. O sea que si el algoritmo, utilizando este lenguaje de programación, lo codificamos y no resuelve el problema, entonces, pues ahí tengo una serie de letras, palabras que no sirven para nada, pues no tienen ninguna utilidad. Entonces tiene que ser correcto. Lo primero que se persigue es que haga y resuelva el problema que nosotros dijimos que íbamos a resolver. Luego, que tenga claridad. Un algoritmo codificado a través de un lenguaje de programación debería ser capaz de que no solamente lo entienda el que lo hizo, que a mí me suele pasar, solo yo lo entiendo, y después pasan años y yo vuelvo a leer una codificación y digo, ¿y esto qué supuestamente hace? Bueno, eso hay que evitarlo. Hay que tener como un principio, una buena práctica, el que mi codificación debe ser clara. Lo que significa es que si yo lo leo o lo lee cualquiera, rápidamente puede entender qué es el problema que estamos resolviendo. ¿Verdad? Que si yo lo leo más adelante, yo sepa cómo puedo darle mantenimiento y puedo seguir construyendo, mejorando ese mismo algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces eso es claridad. Luego, eficiencia. Una cosa muy importante respecto a la codificación, y ustedes lo van a ver, hace poquito lo vimos. Ciertamente hay lenguajes que nos van a permitir que nosotros utilicemos con pocas líneas, establezcamos un resultado. Aparentemente otros lenguajes de programación, y esa va a ser una pregunta que les va a salir en la actividad que van a resolver, nos va a dar ese mismo resultado pero con un montón de líneas de codificación.
Pero también va a surgir lo siguiente. Dos programadores usando el mismo lenguaje de programación, es decir, las mismas reglas, los mismos símbolos, la misma sintaxis, la misma semántica, van a desarrollar un algoritmo en el cual ambos resuelven el mismo problema y uno lo va a resolver posiblemente en 1000 líneas y el otro lo va a resolver posiblemente en 10 líneas. ¿Y eso qué depende? Depende, por eso jamás, y eso ténganlo en claro, jamás habrán dos codificaciones, dos algoritmos iguales si son de autores diferentes. Porque el algoritmo es una producción intelectual, es cómo yo estructuro mis ideas y las plasmo. Y eso es muy propio, muy personalísimo. Eso dice de la propia persona. Es decir, y esto con esto espero que quede más claro todavía. Ustedes y yo sabemos español, pero ni ustedes y yo hemos escrito, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. Y ambos sabemos español, pero esta otra persona, usando el mismo lenguaje, las mismas reglas, ha construido una obra literaria que ha trascendido su tiempo, que es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Entonces vean, porque ninguno de los dos, a pesar de que usemos el mismo lenguaje, producimos o expresamos nuestras ideas de la misma manera. Y a mí me encanta pensar que codificar es casi como componer un poema o escribir una carta. Tenemos que ir viendo cómo plasmamos nuestras ideas. Y esa forma de plasmarlo es muy personalísima. Es tan personal e individual que jamás, nunca, dos codificaciones, imposible, aunque usemos el mismo lenguaje, se van a hacer de la misma manera. Depende de cómo nosotros pensamos, ¿de acuerdo? De nuestra propia personalidad. Y la eficiencia tiene que ver precisamente con eso. La eficiencia es cómo nosotros, sabiendo que tenemos recursos limitados, una cantidad de memoria limitada, una cantidad de procesamiento limitado, un lenguaje de programación que tiene este conjunto de funciones o de operaciones que puede realizar, cómo nosotros con eso lo hacemos que produzcamos un resultado, pero gastando menos insumos, gastando menos. A eso se llama eficiencia. El mismo resultado, pero con menos líneas de código, con menos espacio de memoria o más rápidamente, en el menor tiempo posible. A eso se le llama eficiencia. Y finalmente, portabilidad, lo que hablamos antes. Si ya el lenguaje de programación se ha abstraído para separarse del hardware, nosotros también tenemos que codificar pensando en que, no sé si lo va a ejecutar en Linux, si lo va a ejecutar en Windows, si lo va a hacer en una tableta, si lo va a hacer en portabilidad. Es decir, que nosotros lo hagamos no anclado a un contexto, a un entorno específico que haga imposible para el usuario utilizarlo en otros entornos. Eso se refiere a portabilidad. Bueno, esto es lo que perseguimos nosotros con la codificación. Finalmente, ¿cómo implementamos? Una vez que nosotros hemos codificado, hay dos formas de implementar, ¿verdad? Tradicionalmente podemos decir que hay lenguajes de programación, ya dijimos que de alto nivel o de bajo nivel, pero una vez que estemos en alto nivel también podemos decir que hay otra clasificación o distinción entre los diferentes lenguajes de programación. Hay lenguajes de programación que son compilados y otros que son interpretados. Esto tiene que ver con que nosotros utilicemos una implementación que nosotros vamos a volcar directamente sobre la computadora y por ende vamos a producir vamos a comprimirlo a un lenguaje de máquina para que sea ejecutado de cabo a rabo, de inicio a fin por la computadora, o vamos a ir línea por línea utilizando un lenguaje más que nos va a ayudar a interpretarlo. Entonces tenemos compilación o interpretación. Esas son las dos formas actuales en este momento en la cual tenemos una gama muy amplia de lenguaje de programación. De hecho, el video vimos varios que son compilados y varios que son interpretados, ¿verdad? Entonces, hay diferencia entre sí, ¿verdad? Hay diferencia que tiene que ver con eficiencia, ¿verdad? Pero también tiene que ver con que suponen otros recursos que hay que gastarse, ¿verdad? Como en la parte de compilación, que hay que gastarse para poder entonces implementarlo, ¿verdad? En general, pues ahí está la distinción. Los compilados traducen al código de máquina, requieren que las instrucciones sean traducidas todas completas,
¿verdad? El procesador solo entiende el lenguaje de la computadora, no entiende nada más. En cambio, el interpretado, hay un tercero en la relación, que es un intérprete, que traduce, es un traductor, ¿verdad? Se traducen una por una, ¿verdad? Es mucho más fácil de implementar, ¿verdad? Porque pues no necesito instalar, ¿verdad? Otros recursos, otros elementos, como si ocupamos con el compilador. De hecho, en el entorno que ustedes van a implementar, tenemos que instalarlo, ¿verdad? El IDE, para poderlo implementar. Muy bien. Y bueno, tomemos conciencia en qué estamos, para ir terminando, ¿verdad? Ustedes están en un contexto joven en el cual pues estamos de moda en este momento, no solamente por la situación actual, sino por toda la tendencia del uso y explotación de la tecnología. Ahí para que vean, dentro de las carreras relacionadas con tecnologías de información, creo, me parece que es una estadística de un país suramericano. No tenemos muy propias, pero basta con que sepamos que en otros lados pues hay mucha cabida. Pensar que aquí en Honduras también es relativamente similar, pues no es muy descabellado. Miren acá, casi que todos saliendo tienen trabajo, ¿no? Pero importante, también permite que ustedes tengan independencia, no tengan que estar pensando en dónde voy a trabajar, sino que puedan trabajar de forma independiente, ¿ok? Las industrias en las cuales ustedes pueden trabajar es casi que cualquiera, y están teniendo un gran soporte, ¿verdad? En lo que es Producto Interno Bruto, ¿verdad? Esto es muy importante porque entonces los gobiernos tienen bastante interés en ver qué les ayuda a producir más, ¿no? Entonces es importante que estamos en un ámbito que está bastante de moda, ¿no? Que tiene que ver con todo, era de un país, este es más global, para que vean cómo se invierte en las empresas, el dinero que tienen las empresas, cómo lo están invirtiendo, en comunicaciones, en hardware, en servicios de computación y en software. Miren cómo están invirtiendo las compañías para poder entonces seguir a tono con las exigencias del mercado, ¿no? Este de Costa Rica, ahí está, para que vean un poco más cercano, no tan lejos con Sudamérica, pues aquí también vean, por ejemplo, miren, mucha exportación, ¿no? Producto no solamente para consumir internamente, sino que la programación nos permite precisamente eso. Altia es un buen ejemplo de ello, ¿verdad? De cómo nosotros a través de varias empresas que están ahí se dedican a poder enlatar software y venderlo a mercados como el de Estados Unidos, ¿no? Nos permite eso, poder tener exportación, ¿no? Y eso es bastante apreciado por la empresa, ¿no? Creo que también es de un país centroamericano, El Salvador, también ahí está teniendo unos indicadores interesantes para que tomemos en consideración sobre la importancia que tiene esta materia. Y acá, el científico computacional John Strohput, que es nada más y nada menos que desarrollador, ¿verdad? De C++, trabaja en una compañía telefónica, ¿verdad? Y pues por ahí le interesó de qué manera podíamos tener un idioma, un lenguaje que permitiera mucho más rápida la generación y desarrollo de eso, ¿no? C++. Bueno, con esto llegamos al final, jóvenes. Me despido hasta acá. Espero que el video les ayude a tener mayor claridad. Habrán algunas actividades relacionadas con esto y nuevamente hacer hincapié en que tendremos foro de consultas para que ustedes puedan ahí colocar cualquier inquietud o duda que tengan al respecto. Entonces, muchas gracias, jóvenes, y hasta acá nos quedamos.